El hambre. Capítulo 3. Enfurecimiento. Nota del autor. Para abordar una pregunta recurrente, Shinji es de hecho Venom. Sin embargo, no se basa simplemente en el original, el famoso que apareció en los 616 cómics y películas originales. La mayor parte de mi inspiración me inspiró en el Cannibal Ultimate, 1610, Venom, así como en un par de otras encarnaciones del simbionte como Agent Venom y el, por lo demás, espantoso Mac Gargan Venom. ¿Por qué? Para darle vida a las cosas, como dijo Peter Parker. Un perdedor vestido como Venom sigue siendo un maldito perdedor. Y eso no da miedo en absoluto. 3 semanas más tarde, un pequeño pelotón de soldados armados caminaba cautelosamente de puntillas entre las ruinas de lo que una vez fue Tokio. 3. El páramo estaba tan devastado que estaba más allá de un área de desastre. Edificios esparcidos por todas partes, la alguna vez orgullosa infraestructura de la ciudad completamente destruida, las gigantescas fallas del infinito derrumbadas en todas direcciones, pero lo que ponía nerviosos a los hombres y mujeres de Will era el silencio. La ciudad alguna vez había estado viva con el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Un único punto brillante en la penumbra, que era el mundo posterior al segundo impacto. Ahora todo eso se había ido y nunca volvería. Algunos de los hombres apretaron con más fuerza sus armas. Todos sabían quién era el responsable y soñaban con el día en que finalmente pudieran vengarse. El líder del grupo, un tal Alfred Musashi de Strasberg, apretó con más fuerza su rifle mientras caminaba entre las ruinas hacia el Geofront. A medida que el pequeño grupo de combatientes experimentados y fuertemente armados se acercaba a su destino, golpeó su casco. ¿Estás viendo esto, comando? Salto de escena. El Aunder había aterrizado a unas pocas millas del Geofront real. Con la densidad de la barrera L repentinamente en su mínimo histórico, el barco podría acercarse lo suficiente como para aterrizar encima de la estructura si así lo deseara. En el puente, Misato, Ditsuko y el resto del personal observaban el progreso del equipo de infiltración a través de las cámaras integradas en los trajes protectores del equipo. No detendrían las balas, pero como Nerf tenía un equipo de 2 ancianos, en primer lugar no esperaban un tiroteo. El verdadero peligro era si todavía tenían o no un Evangelion que pudieran activar, en cuyo caso el equipo de ataque estaría muerto de todos modos. Pero cuando doblaron la esquina, se escucharon gritos ahogados alrededor del puente. La corrupción del núcleo rojo en el suelo simplemente había desaparecido. Nada más que tierra marrón en todas direcciones. Los edificios, la tierra e incluso los cráteres de alguna manera habían sido drenados del material del núcleo que había envenenado la tierra en kilómetros alrededor del lugar del impacto. Sin embargo, lo que había reemplazado a la corrupción era casi igual de grotesco. Estructuras gigantes similares a telarañas, que se extendían de un edificio a otro, cubriendo algunas de las fallas con lo que parecían ser telarañas. Parecían haber estado esparcidos al azar, atravesando las ruinas sin ningún orden en particular. Misato se volvió hacia Ritsuko. ¿Qué son esos? Ritsuko parecía sin palabras. Parecen algún tipo de telaraña, pero la escala es enorme. La araña que podría haberlas tejido tendría que haber sido del tamaño de un adulto humano. Pero los hilos son del color equivocado. Las telarañas parecen blancas o translúcidas, pero esas estructuras son completamente negras. Salto de escena. Musashi frunció el ceño con disgusto. No toques nada. Todavía no tenemos idea de a qué nos enfrentamos aquí. Todos los otros soldados reconocen la orden sin decir palabra y continuaron su viaje hacia Neo Nerf Central, felizmente inconscientes de que un tercero observaba cada uno de sus movimientos. El hambre carcomía el centro mismo de su ser, viendo cómo el largo cerdo se alejaba. Ansiaba devorar a uno, solo uno, pero el anfitrión estaba despertando de nuevo y rechazaría su vínculo si lo intentaba. Podría volverse contra él, pero él era el primer huésped al que podía vincularse y que no moriría simplemente en cuestión de días. Su gusto era exquisito, el funcionamiento interno de su cuerpo, de alguna manera diferente al de un Lilin estándar, perfecto para sus necesidades. Se contentó con regresar a la base, permitiendo que el anfitrión despertara donde durmió por última vez y planificara su próximo movimiento en paz. Mientras no hubiera ninguna amenaza a la vida de Shinji, no volvería a alcanzarlo. Salto de escena. Shinji Ikari despertó. No reconoció su entorno. Todo se sentía fuera de lugar. Su cuerpo se sentía mal, casi como si fuera demasiado grande para su propia piel. Se sentó y se llevó una mano a la cabeza mientras luchaba por recordar. Él recordó, luchando desesperadamente contra Asuka en Central Dogma,
cortando la sincronización de Kaworu después de que Kaworu se negara a ayudarlo a luchar, intentando obstinadamente conseguir a los Spears, desesperado porque algo salga bien, choque. Miedo. Traición. Los acontecimientos del cuarto impacto volvieron a él rápidamente y se llevó las manos a la boca cuando una oleada de náuseas lo golpeó. Sujetóse con la boca cerrada, la bilis y algo mucho peor le subían a la garganta mientras la culpa, el dolor y la enormidad de lo que había hecho ese día amenazaban con abrumarlo de nuevo. Finalmente logró evitar vomitar. Lentamente, trató de ponerse de pie, sus piernas se doblaron debajo de él mientras se apoyaba en la pared para sostenerse. Se dio cuenta de que estaba en alguna parte de Nerf. El emblema estaba por todas partes y esta área estaba en condiciones mucho más prístinas en comparación con el resto de la antigua base. Ni siquiera tuberías oxidadas. Con cautela, dio un paso adelante. Por alguna razón, todavía estaba vestido con su traje. Lo último que recordó antes de desmayarse fue, recordó haber caído en un agujero. Recordó la oscuridad, y todo se convirtió en una mancha de hambre y la que significaba, no sabía lo que significaba. Shinji no recordaba cómo había llegado hasta allí, ni tampoco por qué se sentía tan lleno. De hecho, pensó, palpando su estómago ligeramente hinchado, sentía como si hubiera engordado un poco. Lentamente hizo un balance de su entorno, y el color desapareció de su rostro. Estaba en lo que una vez había sido una oficina, convertida en la escena de un crimen. Las paredes estaban salpicadas de manchas de óxido y descoloridas de hasta 3 metros de altura, algunas de las cuales habían sido lanzadas tan alto que habían llegado al techo. Sus ojos volvieron a bajar y sus manos cubrieron su boca con horror. El cadáver que tenía ante él había sido mutilado hasta quedar casi irreconocible. Intestinos arrancados y arrojados a un lado, costillas asomando a través de cortes en el pecho, con el torso desgarrado en 2 pedazos. La camisa y el abrigo de la víctima estaban destrozados y un enorme charco de sangre coagulada reemplazó las piernas. El rostro estaba manchado de sangre, pero por lo demás estaba intacto, de modo que la expresión de horror y agonía todavía estaba allí en los ojos vidriosos y vacíos, ya cubiertos por una película de muerte. La cintura y las piernas estaban arrojadas contra las paredes, la sangre se congelaba alrededor de los muñones. Y los ojos, la cara había sido arañada por algo horrible, una visera de plástico y acero arruinada todavía colocada en su cara, fragmentos todavía incrustados en los pómulos y los ojos. Pero Shinji conocía ese rostro, y cayó de rodillas, el dolor y el horror llenaron su garganta mientras miraba todo lo que quedaba de su padre. ¿Qué? ¿Qué te hizo esto? Los ojos mirando fijamente al techo sin ver, el grito horrible estampado en los rasgos arruinados y ensangrentados de Gendo, Shinji se tapó la boca con ambas manos mientras contemplaba la escena sangrienta, antes de finalmente darse por vencido y romper a sollozar. Se llevó las manos a la cara y lloró lágrimas amargas. Gendo había sido toda la familia que tenía, por horrible que hubiera sido el hombre, y en el fondo Shinji todavía no quería nada más que reconciliarse, pero ya eso estaba hecho. Gendo se había ido, ya no podía atormentarlo ni alabarlo. Estaba perdido para Shinji, ahora y para siempre. Y lo peor de todo, una pequeña parte de Shinji, una parte oscura, enojada y herida de su alma sintió una dulce reivindicación. Intentó ignorarlo, sofocarlo y ocultarlo, pero el sentimiento era muy profundo. La parte de él que era el niño de 4 años abandonado en la estación de tren no sintió más que satisfacción mientras miraba la cabeza. El joven de 28 años, arrodillado en la suciedad, solo sentía pena. Shinji ni siquiera sabía cómo llegó aquí. Todo lo que tenía eran vagos recuerdos. Salir de la piscina, algo horrible pegado a su cuerpo, extrañas alucinaciones y tener muchísima hambre, su estómago rugió. Ya podía sentir los extraños dolores otra vez, miró el cadáver ya en descomposición de su padre y sintió que se le revolvía el estómago. Pero para su disgusto, eso no era la repulsión que sentía en sus entrañas. Fue grieta. El tercer niño fue sacado bruscamente de su miseria por un dolor horrible en la nuca. Cayó al suelo, agarrándose la cabeza y gimiendo cuando un grupo de hombres armados entró corriendo en la habitación, apuntándolo con sus armas. Este es Musashi. Hemos encontrado al tercer hijo. Saltó de escena. Musashi tembló con ira reprimida, muriendo por matar a tiros a este mocoso en el acto. Pensamientos de venganza y de cómo todos lo alabarían sin importar lo que dijera la perra principal a cargo de Lurunder bailaban en su cabeza. Sin embargo, mantuvo su temperamento, ya que tenía órdenes de traer vivo a Shinji. Por otro lado, las órdenes no decían nada sobre su estado. Musashi se volvió hacia los otros hombres de la unidad.
Sin decir palabra, todos asintieron en respuesta a él, en silencio, y cambiaron sus cámaras corporales para que solo sonaran. Con eso, levantó una bota con punta de acero y pateó a Shinji en la barbilla. Voy a disfrutar esto, pequeña mierda. Shinji cayó al suelo, incapaz de levantarse. Gimiendo, comenzó a sentarse, solo para recibir otro golpe, más fuerte. Luego procedieron a levantar sus botas y a turnarse para patear a Shinji Ikari. Dentro de él, el simbionte se agitaba, rechinaba los dientes y empezaba a elevarse. Quería sangre, quería venganza. Pero antes de que pudiera tomar el control por completo, una patada bien colocada lo dejó completamente inconsciente. Finalmente, uno de los soldados le ató las manos y yo lo agarré como un saco de patatas. El simbionte escuchó. Los estaban llevando a alguna parte. A juzgar por sí mismo, decidió pasar desapercibido por el momento. Como una araña, sería paciente. Esperaría a que se presentara una oportunidad. Luego atacaría y hundiría profundamente sus colmillos envenenados. Salto de escena dentro del Gounder actualmente castigado, Misato miró al grupo de soldados frente a ella. La unidad enviada para asegurar la central de Nerf estaba frente a ella, con la espalda muy recta y los ojos al frente. Habían repetido la misma historia tantas veces que le dolía la cabeza. Habían encontrado el centro de Nerf, desierto y el interior destrozado por algún tipo de animal. Había visto las fotografías y el vídeo. Las marcas de garras desgarradas en el acero sólido, las puertas deformadas como si algo las hubiera agarrado y empujado para abrirlas, los dos cadáveres que debían haber sido identificados por sus registros dentales como Gendo y Kouzou, pero la última parte sabía que era mentira. Afirmaron que Shinji los había atacado con algún tipo de objeto contundente, y uno de los soldados incluso tenía un moretón de aspecto sospechoso para demostrarlo. Esto coincidió con el momento en que sus cámaras corporales aparentemente experimentaron algún tipo de perturbación EMP. Posteriormente los soldados procedieron a dominar al objetivo con fuerza no letal. Lo cual era una completa mierda, Misato estaba completamente segura, pero no podía castigarlos por algo que ella solo pensaba que habían hecho. No en una posición tan delicada como esta. Con todas las consecuencias políticas de permitir que ocurriera un cuarto impacto, la flota Huille todavía estaba amarrada en el Pacífico hasta nueva orden. Si empezaba a sembrar disensión entre las filas, ahora tendría un dolor de cabeza aún mayor con el que lidiar más adelante, sobre todo sin ninguna prueba. Ella suspiró. Me ocuparé de usted más tarde. Despedido. Tenía un chico al que interrogar. Salto de escena. Shinji había sido arrastrado a su celda original y arrojado sin ceremonias dentro por uno de los miembros del personal de seguridad designado para proteger este sector del Gounder. Sakura le había hecho un breve examen, tan delicado como pudo, aunque Ritsuko no fue tan gentil al obtener algunas muestras de sangre. Mientras Shinji era conducido esposado por el pasillo, la voz interior que había oído gruñía de nuevo. La misma voz que lo había impulsado a matar a Gendo y devorar a Kouzou le susurraba al oído. Se estremeció. La seductora voz llamándolo de nuevo. No se atrevió a mencionárselo a nadie. Los guardias armados que lo rodeaban parecían querer cualquier excusa para dispararle. Pero el hambre había vuelto, la voz había vuelto y, lo peor de todo, la euforía y la furia en la parte posterior de su cabeza crecían con cada momento que pasaba. El otro, como él lo llamaba, quería sangre. Y mientras miraba alrededor del barco, viendo todas las miradas frías y amargas de la tripulación, quería darle toda la sangre que pudiera. Todo lo que había hecho, todo el dolor y sufrimiento que había atravesado por ellos, y ahora ellos también lo abandonaron. Se volvieron contra él. Él los había salvado. Solo existían ahora gracias a sus sacrificios. Su flequillo ensombreció sus ojos mientras su sangre comenzaba a hervir, el hambre carcomía el centro mismo de su ser. Ignorando la agitación interna que la devoraba, Misato se sentó frente a Shinji, su rostro inescrutable detrás de su visor. Shinji le devolvió la mirada con expresión inexpresiva, luciendo tan aburrido como si estuviera viendo pintura secarse. Ella habló. ¿Tienes la más mínima idea de lo que acabas de hacer? Provocaste otro impacto, pusiste en peligro la vida de todos los hombres, mujeres y niños del planeta, tú, susurró. El último ángel ha muerto. Ella parpadeó. ¿Qué? El flequillo de Shinji ensombreció sus ojos mientras mantenía el mismo susurro plano y muerto. Vi la gargantilla de SS, lo que me pusiste en el cuello, explotar mientras estaba en el cuello del ángel. Es lo que realmente detuvo el impacto. Finalmente la miró a los ojos por primera vez desde que subió a bordo del Gounder. Parecía devastado con solo mencionar esto. Pero tengo que saber algo, Misato.
Te lo contaré todo, pero tengo que saber, ¿cómo se activó? Misato parpadeó. ¿Qué quieres decir? Estaba conectado al control remoto que sostenías el día que Nerf envió el EVA-09 por mí. Ritsuko lo dijo. Tú eras el único que podía activar esa gargantilla. Él la miró, con los ojos llenos de una especie de desesperación, una última esperanza de que ella no fuera una asesina, y volvió a preguntar. ¿Mataste al 13º ángel? La mujer mayor recordó el día del cuarto impacto, el día en que todo lo que había planeado se había ido al traste y el control remoto estaba en su mano. ¿Qué importa? La mandíbula de Shinji se movió por un momento, el músculo de la mandíbula saltó ligeramente mientras lo apretaba. ¿Mataste al ángel número 13? Necesito saberlo. ¿Por qué? La voz de Shinji se quebró, inclinó la cabeza y respondió. Porque no debería estar vivo, pero el ángel me salvó la vida. Necesito saber cómo murió. Misato recordó las pocas especificaciones del EVA-13 que Mari le había podido contar después de los eventos de Near Forward Impact. La monstruosidad tenía 2 entradas PLUX, ninguno. Incluso había detonado el DSS Choker y aún así no se apagaba, y Shinji estaba sentado frente a ella ahora. Misato pensó en ello, realmente pensó en el chico idiota e indefenso que tenía delante. Su entrenamiento en el ejército había cubierto muchos temas, pero esto no era un interrogatorio. Esta fue una entrevista. Y Shinji era tan indefenso y manso como un cachorro. Difícilmente una amenaza. Entonces ella respondió. ¿Y qué si lo hiciera? Se escuchó un repentino y agudo crujido. Misato parpadeó y miró fijamente al chico al que se suponía debía estar interrogando. Shinji parpadeó, una línea roja lentamente salió de la comisura de su boca. Él dijo, disculpe. Abriendo la boca, metió la mano dentro y con un horrible tirón extrajo un molar roto. Había estado apretando los dientes con tanta fuerza que se había roto el diente en cuestión. Ignorando la expresión de disgusto de Misato, examinó el diente roto y dijo, lo siento, Misato. Es solo que estoy un poco absolutamente lívido. Misato parpadeó. ¿Estaba ella imaginando cosas o su voz bajó unas 2 octavas allí? Detrás de Shinji, uno de los guardias levantó su rifle para disciplinar al insolente prisionero. Le mostrarás respeto al capitán, pequeño. No llegó más lejos, ni tampoco el otro guardia detrás de Shinji Ikari. Misato miró con abyecta sorpresa detrás de sus gafas. La expresión plácida y en blanco de Shinji contrastaba poderosamente con los 2 horribles tentáculos negros que surgían de su espalda. Los 2 guardias colgaban, empalados en las extremidades extendidas, con las extremidades colgando inútilmente mientras la sangre goteaba de sus bocas. Más zarcillos estaban saliendo de su cuerpo cuando Misato se levantó de su asiento, retrocediendo horrorizada. Los zarcillos que sostenían a los 2 hombres muertos en el aire se separaron cuando Shinji se puso de pie, extendiéndose para envolver los cuerpos y multiplicándose rápidamente a medida que se extendían. En cuestión de segundos, todo lo que quedó fueron unos cuantos trozos de tela y algunos huesos pegajosos en el suelo. Shinji siguió mirando a Misato con una expresión plana y equilibrada durante todo el proceso. Agarró la pesada mesa y casualmente la arrojó contra la pared con estrépito. Se puso de pie, su expresión aburrida se transformó en rabia, sus ojos cambiaron a un rojo vivo y brillante. ¿SH Shinji, qué? Le hicimos una pregunta, señorita Sato, el traje de Shinji se estaba derritiendo. Los colores se desvanecieron hasta convertirse en negro a medida que avanzaba hacia la mujer que lo había traicionado. ¿Mataste al ángel número 13? ¿Acabaste con su vida? ¿Eres tú quien detonó la bomba que lo destrozó? La oscuridad se estaba extendiendo mientras su voz se tornaba ronca, su rostro oscurecido por una máscara con 2 grandes lentes blancos. Tentáculos negros como la tinta se entrelazaron y entrelazaron formando un traje, formando músculos en todo su cuerpo. Más zarcillos ondularon desde sus hombros y espalda, ondeando como si tuvieran vida propia. La máscara se abrió a lo largo de la línea de la mandíbula, revelando colmillos perfectamente blancos, de 8 centímetros de largo, y una lengua larga, de un color rosa chillón, extendida como una gran serpiente, saboreando el aire. En segundos, el niño se había convertido en un monstruo, de al menos 2,5 metros de altura. Misato alcanzó el interruptor del cuello bomba en su chaqueta mientras una pared de músculo sólido con un gran emblema de araña blanca en su pecho se levantaba ante ella. Las lentes de los ojos se volvieron hacia ella y la espantosa lengua se deslizó para saborear el aire. Levantó una de sus garras y agarró a la mujer por el cuello. «Matas a nuestro único amigo». Él la levantó con tanta facilidad como si no pesara nada, sus enormes mandíbulas se abrieron de par en par mientras le gritaba en la cara.
Ella trató de no pensar en el olor mientras se encogía hacia atrás, sus tentáculos envolvieron su muñeca, inmovilizándola contra la pared y obligándola a dejar caer el control remoto al suelo. Venom tomó el control remoto con un segundo tentáculo y se lo arrebató. Te vamos a matar.